Bien, en este vídeo voy a explicar el movimiento en Scratch. Para ello me voy a ayudar de un fondo de escenario que hay en la biblioteca, que es este, y en el que aparecen ya los ejes de coordenadas para poder identificar fácilmente cuáles son las coordenadas de cada punto del escenario. Como vemos en el dibujo, el valor más alto que puede tener la coordenada X es aquí a la derecha 240 y el valor más bajo que puede tener, vemos aquí en la izquierda, menos 240. La coordenada Y, el valor más alto que puede tener es 180 y el más bajo menos 180. Con eso podemos saber las coordenadas de cualquier punto del escenario. Aquí debajo del escenario vemos cómo aparece una coordenada X e Y. Son las coordenadas X e Y del ratón. De manera que moviendo el ratón por el escenario podemos conocer las dos coordenadas de cualquier punto. También, si queremos saber en un determinado momento cuáles son las coordenadas que tiene el objeto, lo podemos ver aquí en la parte de la derecha de la pantalla. Si el objeto está seleccionado, aquí aparece el dibujito del objeto seleccionado y bajo las coordenadas que tiene en ese momento. Bien, visto esto, voy a empezar a explicar algunos de los bloques de la categoría movimiento. Voy a empezar por el primero. El primero me indica mover 10 pasos. Lo que hace este bloque es mover 10 pasos en la dirección que en ese momento esté apuntando el objeto. ¿Qué es eso de la dirección? Si entramos en la información del objeto, podemos ver la dirección que tiene en este momento el objeto, que sería 90 grados. Con 90 grados, ¿hacia dónde está mirando el objeto? Vemos aquí un dibujito que nos indica con esos grados hacia dónde mira. Sería hacia adelante. Quiere decir que si hago doble clic en mover 10 pasos, se moverá hacia la derecha, es decir, aumentará 10 unidades el valor del eje X. Vemos que ahora el eje X es menos 72. Si hago doble clic, pues pasa a ser menos 72 y el objeto se ha movido hacia adelante. Si el ángulo varía, voy a hacerlo manualmente. Pinchando aquí yo puedo cambiar el ángulo y en ese momento se ejecuta el bloque mover, el objeto se mueve en la dirección que apunta el ángulo. Si queremos cambiar el ángulo durante la ejecución de nuestro programa, no lo haremos manualmente, necesitaremos unos bloques que lo modifiquen. En este caso, tenemos estos dos bloques que modifican el ángulo en las unidades que a nosotros nos interese en una dirección o en la otra, o tenemos este bloque que nos fija el ángulo en el valor que nosotros queramos. Hay una lista desplegable con una serie de ángulos ya puestos, o podemos escribir el ángulo que nosotros queramos, 37 grados por ejemplo, y el objeto se pone en esa dirección. Bien, si en algún momento queremos que el objeto se mueva cambiando sus valores del eje X o del eje Y sin importar cuál es el ángulo que tiene en ese momento, para ello tenemos estos bloques de aquí debajo. Este y este lo que hace es aumentar el valor del eje X o el valor del eje Y respectivamente en las unidades que nosotros pongamos. Si ponemos un valor negativo, pues en lugar de aumentar, disminuirá. Por ejemplo, si ahora pongo aquí 15 y lo ejecuto, el objeto ha aumentado 15 unidades el valor que tenía el eje Y se mueve hacia la derecha. Si pusiera menos 20, si lo ejecuto, pues se moverá hacia la izquierda. Y con el eje Y lo mismo. Ahora pone 10, si lo ejecuto, 10 unidades hacia arriba, menos 12. Y si lo ejecuto así, 12 unidades hacia abajo. Si en lugar de aumentar o disminuir el valor de la coordenada X o el valor de la coordenada Y, lo que quiero es que tenga un valor determinado, fijarlo en un valor determinado, para eso tenemos el bloque fijar X y fijar Y. De manera que si yo pongo aquí fijar X a 80, fijar Y a menos 30, si ejecuto fijar X a 80 y a menos 30, pues modifico el valor de la coordenada X y el valor de la coordenada Y. También tenemos un bloque que me modifica los dos al mismo tiempo, que sería este de aquí. Irá, valor X menos 30, valor Y menos 106. Tiene puesto en este momento. Si el objeto lo pongo aquí y ejecuto este bloque,
cuando se ejecuta se va a las coordenadas que tenga puestas el bloque. Bien, voy a poner algún ejemplo más. Voy a quitar todo esto. Y para el ejemplo voy a utilizar un bloque de control que es un bucle, que es este, que lo que hace es repetir continuamente los bloques que tenga en su interior por siempre. Si ejecuto este bucle, lo que hace es mover y girar continuamente. Con esto consigo que el objeto se ponga a dar vueltas. Aprovecho para explicar algún bloque más. Por ejemplo, tenemos este bloque que rebotar si toca un borde. De manera que si en algún momento está tocando el borde del escenario, cambiará automáticamente el ángulo para que parezca que está rebotando. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a ejecutar. Vemos cómo parece que rebote en el borde del escenario. Voy a explicar algún bloque más. Por ejemplo, este, que pone apuntar hacia. Este bloque lo que va a hacer va a ser modificar el ángulo del objeto. ¿Qué valor le va a dar ese ángulo? Tenemos aquí una lista desplegable en el que ahora mismo solo aparece punto del ratón, pero si tuviéramos otro objeto también saldría en esta lista. De manera que cuando se ejecuta este bloque, el objeto pasa a tener un ángulo de manera que quede mirando el objeto hacia, si pongo punto del ratón, hacia el punto del ratón, y si pongo hacia otro objeto, pues se quedaría mirando hacia otro objeto. Voy a utilizarlo poniéndolo dentro del bucle, de manera que si ejecuto el bucle, está continuamente ejecutándose el bloque apunta hacia el puntero del ratón. De manera que si yo muevo el ratón, el objeto se queda mirando hacia el ratón. Y si, por ejemplo, hiciera que apunte hacia donde está el ratón y al mismo tiempo se mueva, pues con esto conseguiría que persiguiera al puntero del ratón. Bien, ¿qué más bloques tenemos en la categoría movimiento? Tenemos este que dice ir a, y lo mismo que antes, aparece punto del ratón, posición aleatoria, o si tuviéramos otro objeto también saldría otro objeto. Lo mismo, si lo pongo dentro del bucle y lo ejecuto, continuamente le estoy diciendo que cambie la posición del objeto a donde está el ratón. Como el ratón ahora mismo está fuera del escenario, el objeto se queda ahí lo más a la derecha que puede. Pero si cojo y muevo el ratón ahora por el escenario, justo la posición de nuestro objeto se actualiza continuamente a la que tiene el puntero del ratón. De manera que el objeto está continuamente donde está el ratón. Bien. Por último, voy a comentar esto que aparece en la información del objeto, que es estilo de rotación. El estilo de rotación simplemente es cómo se va a ver el objeto en la pantalla según el ángulo que tenga. Tenemos tres estilos de rotación. Este primero, que es en todas las direcciones, quiere decir que si a lo largo de la ejecución de nuestro proyecto el ángulo fuera modificándose, el objeto siempre apunta en la dirección exacta que tiene en ese momento el objeto. Si el estilo de rotación que tiene asignado el objeto es este de aquí, es izquierda-derecha, quiere decir que si el ángulo tiene un valor de manera que el objeto está mirando hacia la derecha, el objeto mira en esa dirección. Sin embargo, si el ángulo coge un valor de manera que el objeto tiene que mirar hacia la izquierda, se pone a mirar en esa dirección, pero solo mira a izquierda o derecha. Y por último tenemos este estilo de rotación que es de no rotar, no variar la dirección en la que mira el objeto, de manera que coja el ángulo que coja, el objeto siempre va a estar mirando hacia la derecha. Bien, manualmente en la información del objeto podemos modificar estos tres valores, pero si queremos que el estilo de rotación se modifique o se fije durante la ejecución de nuestro programa, pues también tenemos un bloque que nos permite hacer eso, fijar el estilo de rotación y
cuando se ejecute, le asignará cualquiera de los 3 valores que hayamos seleccionado. Bien, y esto sería todo sobre el movimiento en Scratch.